Quisiera que me acompañaras a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 49, versículo 29, 30 y 31. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después de qué, solo para que te ubiques, después de que Jacob bendijo a sus hijos. Jacob bendijo a sus 12 hijos y después de esa bendición, dice, después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Jacob está hablando de su muerte. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, Eteo. ¿Quiénes eran los padres de Jacob? Fuerte. Isaac. ¿Y quién más? Y Abraham. Ok. Los padres de Jacob, Isaac y Abraham. 30. En la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón Eteo para posesión de una sepultura. 31. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. Cuando vimos la vida de Lea, hace unas semanas o meses ya, vimos cómo Lea es una figura buena, perfecta, para hablar de la gracia de Dios, de la gracia que nos escoge, la gracia que nos selecciona, la gracia que nos introduce a la salvación. Esa gracia que Dios tiene al tomarnos como lo vil y lo despreciado del mundo. Recuerda que Lea no estaba aparentemente en el plan. Raquel es la que Jacob escogió, la hermosa, la bonita, la agradable. Pero Lea dice que tenía ojos delicados, falta de visión, quizá era ciega o quizá era visca, dicen algunos. Y no hay más explicación acerca de su apariencia. De Raquel, hermano, el pasaje se desvive para decirnos lo hermosa que era, pero no de Lea. De Lea solo dice, era de ojos delicados. Entonces, al parecer era poco atractiva, al parecer era poco digna, al parecer era poco interesante. Pero la historia de Lea es la historia de nosotros, hermano. Porque es la historia que nos representa mejor. Porque nosotros no hay ninguna razón humana o espiritual para poder decir que nosotros teníamos algo que fuera interesante o atractivo o digno para Dios. Sin embargo, Dios nos escogió por su gracia. Es muy interesante, hermano, que Lea, la poco atractiva, la que fue metida literalmente a la fuerza, literalmente su papá, hermano, sabes, te recuerdas la historia, emborrachó a Jacob en el día de su boda con Raquel y literalmente a la fuerza metió a Lea a la alcoba con Jacob. Y Lea, de esa manera, es como terminó siendo la esposa de Jacob. Pero hermano, el punto que me llama mucho la atención esta mañana, con el que quiero iniciar, es que al final de sus días no fue Raquel la que quedó sepultada en el lugar final, en el hogar final con Jacob. Quien quedó sepultada en la última morada fue Lea. Eso es muy interesante. Lea es la que queda emparentada, reconocida hasta el final de sus días con Jacob, a la par de Sara y a la par de Rebeca. Hermano, los grandes patriarcas Abraham e Isaac fueron sepultados y el mismo honor que se les dio a ellos como patriarcas
se les dio a sus esposas. De hecho, hermanos, si no me equivoco, es el apóstol Pedro quien dice a las mujeres: y ustedes, mujeres, sigan el ejemplo de Sara, su madre. Como dando a entender que no nada más Abraham es un ejemplo de fe, sino que también Sara es un modelo de fe para las mujeres. Y entonces queda Abraham, el padre de la fe, con su esposa Sara. Y después Isaac, el hijo obediente, queda en su última morada honrado y honrando a su esposa Rebeca. Pero al final es interesante que la despreciada, la desechada, la no escogida originalmente, la que fue seleccionada pero por el Padre, no necesariamente por Jacob, es la que queda su nombre plasmado en esa sepultura donde estaban los tres patriarcas: Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. De tal manera que cuando recordemos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tenemos que recordar también a sus esposas que fortalecieron el legado de cada uno de ellos. Y debemos recordar a Sara, a Rebeca y a Lea. Eso es muy impresionante, hermano. ¿Por qué no llegó Raquel a ese punto? Porque Raquel muere en el desierto. ¿Y sabes por qué queda sepultada en el desierto? Porque estaba llena de idolatría. La palabra dice que ella tenía ídolos y que los ídolos los llevaba con ella. Y a causa de su idolatría, hermano, quedó sepultada en el desierto. Digámoslo de otra manera, a causa de su religiosidad. De alguna manera, hermano, decíamos que Raquel simboliza al pueblo de Israel, mientras que Lea representa a la iglesia. Hermano, Israel está lleno de idolatría. Aunque digan que se le entiende solo un Dios, el pueblo de Israel ha sido muy idólatra, ha sido muy religioso. Históricamente, hermano, los judíos, los israelitas piensan que no pueden vivir sin una Torá, sin una kipá, sin un tefilim, sin la circuncisión. Y hasta el día de hoy todavía tratan de imponerse ese pensamiento religioso, místico e idólatra. Me da mucha pena que haya iglesias que se llaman cristianas que han caído en la idolatría de Raquel y piensan que son más cristianos o son más santos o son más aceptos delante de Dios si tienen menorás en sus púlpitos, si tocan shofares en sus cultos, si se circuncidan. Hermano, el movimiento mesiánico es un peligro para la iglesia evangélica genuina. Aunque sea muy atractiva, aunque sea muy hermoso, porque Raquel era hermosa, atractiva, seductora. Así es el movimiento mesiánico: hermoso, atractivo y seductor. Mientras que la iglesia verdadera es poco atractiva, es poco agraciada. No tenemos nada visible, nada que se vea de lo que podamos nosotros gloriarnos. Lea no tenía nada visible de lo que podía gloriarse. De lo único que se gloriaba era de una cosa: que Dios la escogió para que fuera esposa. Nada más. Nuestra gloria, hermano, es que hemos sido escogidos por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Esa es nuestra gloria. Hermano, ahora si Lea es la iglesia, al final de los tiempos no va a ser Raquel, no va a ser la heredera de la ley de Moisés, no va a ser la heredera de las fiestas judías, no va a ser la heredera de tantas adornos religiosos, la que va a estar recordada por la eternidad. La palabra dice que al final de los tiempos la nueva Jerusalén va a descender ataviada como novia para casarse con el Cordero. Y esa nueva Jerusalén es la esposa iglesia.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que en los finales tiempos la iglesia será la esposa que será entregada a Jesucristo, el Cordero de Dios, en matrimonio. Al final de los tiempos se va a leer en la Nueva Jerusalén, Jesucristo y la iglesia. Así como se leía Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea, se va a leer Jesucristo, el Cordero de Dios y su iglesia. Entonces, si nosotros somos Lea en figura, la iglesia escogida, si somos los escogidos por Dios para salvación, y al igual que Lea fue escogida, introducida, y después llegó a una meta final de ser honrada, estando a la par como la esposa legítima, mira qué cosa, la esposa legítima de Jacob, la iglesia también escogida va a ser legitimada al final como la iglesia, como dice Apocalipsis, o como dice primero Efesios, a fin de presentarse a sí mismo, dice, una iglesia limpia, santa y sin arruga. Entonces hemos comenzado como Lea, despreciados, inadecuados, pero terminaremos limpios, santos y sin mancha. Entonces, hermano, Lea es la iglesia que es llamada por gracia, pero que ha sido llamada para ser llevada a una vida de gloria, de recompensa y de santidad. Esa es la enseñanza mayor que nos da Lea. La enseñanza básica es: tú eres escogido, Dios te escogió, Dios te llamó. Tú no tenías nada que darle a Dios, ni tenías nada que ofrecerle a Dios. No eres salvo por tus obras, no eres salvo porque hayas hecho algo para que Dios te salvara. Él simplemente te vio, te escogió, te metió a la recámara nupcial y ahora eres esposa. Amén. Pero ¿cuál es el llamado mayor o la enseñanza mayor en la vida de Lea? Esa es la enseñanza del día de hoy y es muy importante para la iglesia. Es muy importante. Mira, hermano, muchos nos acusan a los que predicamos las doctrinas de la gracia. Nos acusan de enseñar que no hay que hacer nada después de ser salvos. Muchos nos acusan a los que amamos y vemos bíblicamente todas las doctrinas de la gracia, que nos dicen que Jesús fue el que nos salvó, que nos dicen que Jesús fue el que nos escogió, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia para que nadie se gloríe. Aquellos que creemos que el Espíritu Santo es el que nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. Aquellos que creemos que el Espíritu Santo nos acompaña como Él mismo prometió todos los días para ayudarnos en nuestras debilidades. Y aquellos que creemos que la gracia bendita del Señor nos llevará hasta el final de nuestros días, como Él dijo: al que yo tomo, nadie lo arrebata de mi mano. Y seguramente muchos incluso pensarán que cuando yo hablé de Jacob y hablé de que Jacob fue un hombre que no hizo nada, no tenía nada, sencillamente fue escogido por Dios a pesar de todos sus errores, seguramente algunos podrán decir: ahora el pastor está dando permiso para pecar, porque nos está diciendo que podemos hacer lo que nosotros queramos y no pasa nada. No, claro que pasa. Pregúntale a Jacob, le pasó de todo. No obstante, hermano, no podemos nosotros enseñar, porque no es lo que la Biblia enseña, que después de haber sido llamados, escogidos, aceptados para ser salvos, para ser sus hijos, y que el Espíritu Santo hizo esa obra en nosotros, ahora ya no tenemos que hacer nada. No, tenemos que hacer más. Y esa es la enseñanza de Lea, porque Lea, hermano, es una enseñanza perfecta en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Todo está en Génesis, de esa gracia maravillosa. Sin embargo, cuando vemos a Lea, la iglesia escogida en figura,
nos damos cuenta que algo tiene que pasar. ¿O acaso piensas tú que Lea llegó de ser la mujer no escogida, no agraciada, despreciada, que no veía, y de la nada se convirtió en la mujer con la que compartió el nombre honorable del patriarca al final de sus días? ¿O no, hermano? Pasaron muchos años, pasaron décadas, hermano, de que fue escogida hasta el final de sus días. ¿Y qué pasaron? ¿Qué sucedió en todos esos años en la vida de Lea? Bueno, precisamente en todo ese tiempo ocurre algo que le podemos llamar santificación. Pon atención. Ocurre algo que debes entender que es muy importante en la Biblia, porque si bien el Señor nos habla de su salvación y de su redención, la mayor parte de la enseñanza bíblica, sobre todo en el Nuevo Testamento, está dirigida a la santificación de la iglesia. Pon atención. Lo primero que ocurre en la vida del cristiano es que somos regenerados, porque la regeneración es la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros para que nosotros podamos entender, conocer y aceptar a Jesús. Nadie puede venir a Jesús si primero no nace o no es vivificado. Eso es regeneración. Pero después viene la justificación, porque la justificación es el momento en que nosotros entendemos la obra redentora de Jesús y la hacemos nuestra por medio de la fe. Pero después de la regeneración, que es la obra del Espíritu para conocer a Jesús, la justificación, que es el momento en que nosotros tenemos la capacidad que viene también del Espíritu Santo para reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas y somos salvos. Entonces viene la santificación. Y en esta santificación el Espíritu Santo va a hacer su obra. Pero en este momento la obra del Espíritu Santo para santificarnos va a hacer un trabajo directo y constante con nuestra voluntad. La gracia nos salva de alguna manera, no para hacer lo que se nos pegue en gana. La gracia nos salva no para que hagamos lo que cada quien quiera. Eso es una mentira y eso es una desvirtuación del concepto bíblico de la gracia. Te van a acusar, te van a señalar cuando tú hables de la gracia de Dios, pero tú debes entender perfectamente que no hemos sido salvos para no hacer nada. Hemos sido salvos para hacer obras de justicia. Nosotros no somos salvos por obras, pero hemos sido salvados para hacer obras. La ecuación cambia, hermano. Hoy muchos piensan que tienen que hacer buenas obras para ser salvos, pero eso no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: Cristo te escoge y te salva para que entonces puedas hacer buenas obras, porque nadie que no tenga a Dios puede hacer buenas obras. La palabra dice que todas las obras justas sin Dios son trapos de inmundicia. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de los trapos de inmundicia o de las mujeres que tenían inmundicia a causa de su menstruación? Porque el Antiguo Testamento ve la menstruación como una situación de inmundicia. ¿Sabes qué dice? Que una mujer que está menstruando tiene que mantenerse en un proceso de limpieza por 7 días. Y todos los que toquen a una mujer menstruante tienen que limpiarse, salir de la ciudad y limpiarse. Eso cambia, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sencillamente, hermano, las obras justas, si son como trapos menstruantes, esa es la traducción más exacta. Eso quiere decir que todas nuestras obras justas, y a quien tocan, contaminan. Todas nuestras obras sin Dios, hermano, nos contaminan a nosotros, aunque parezcan buenas, porque son hechas con egoísmo, porque son hechas con rivalidad, porque son hechas con contienda y contaminan a los demás. Pero ahora que ha venido Cristo Jesús, nos ha limpiado completamente. Y ahora nuestras obras, aunque imperfectas, glorifican a Dios, hermano. Ha cambiado el esquema. Cristo ha venido a hacer un cambio total.
Entonces no es salvo por buenas obras. Eres salvo para hacer buenas obras. Y esas buenas obras son el resultado del trabajo del Espíritu Santo, pero de tu entrega al Espíritu Santo. Y eso es el mensaje de Lea, la fructífera. Nosotros, hermano, cuando vemos la vida de Lea, cuando vemos algunos otros detalles, nos vamos a dar cuenta que esta mujer, perdón que insista tanto, pero quiero que entiendas que ese eres tú, que esa soy yo. Esta mujer, Lea, la hermana no deseada, la chica de los ojos delicados, la del nombre menos afortunado. ¿Te recuerdas cómo se llamaba? ¿Qué significa Lea? Lea significa vaca. ¿Y Raquel qué significa? Oveja. Lea tuvo 7 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Pon atención. De los 12 hijos que tuvo Jacob, con 4 mujeres, porque recuerda que Jacob tuvo 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas, más de la mitad de esos 12 hijos o 13 hijos, porque debemos de contar a Dina, más de la mitad de esos 13 hijos fueron engendrados por Lea. Hermano, eso ya es un mensaje en sí mismo. Aquí ya tú ves el mensaje implícito. ¿Qué significa? Que Lea fue la más fructífera. No nada más fue la mujer que al final de sus días fue sepultada junto al nombre de su esposo Jacob, sino fue la esposa que tuvo más hijos. ¿Eso de qué nos habla? Que fue una mujer. La palabra dice: herencia de Jehová son los hijos. La palabra dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. La palabra nos dice que la mujer bienaventurada es como la viña que es llena de fruto. Entonces, hermano, Lea fue una mujer bienaventurada. Fue una mujer que llenó su casa, que llenó la aljaba de su marido de hijos. Y con cada hijo en ese tiempo, más que hoy, los hijos eran una manera de honra al varón de la casa, porque cada hijo era la continuación del legado del esposo. Entonces, hermano, ¿de qué nos habla esto? Lea avanzó en su vida en madurez. Lea mostró con toda esa fertilidad que tuvo, esa fecundidad que tuvo, mostró crecimiento, mostró avance, con competencia y con rivalidad con Raquel. Hay competencia entre ellas. Lea tiene 4 hijos y los 2 primeros son hijos que surgen de la rivalidad tremenda con Raquel, tratando de ser aceptada, tratando de ser amada. Después de 4 hijos, Raquel está pero furiosa porque no puede tener hijos y le dice a Jacob: ten hijos con mi concubina. Y entonces Jacob tiene hijos con la concubina. Y entonces Lea dice: no, esto no se puede quedar aquí. Yo también te doy mi concubina. Y Jacob tiene hijos con la concubina de Lea. Más adelante Lea, vamos a ver, ahorita te voy a mostrar los detalles. Lea deja de competir y dice: basta ya. Y Dios le da 3 hijos más. Y es hasta el final que Raquel tiene 2 hijos más. Pero los 2 últimos hijos de Raquel van a ser los hijos de la compasión de Dios hacia la mujer estéril que era Raquel. Pero hoy no vamos a hablar de Raquel porque si no me voy a desviar. Pero lo que sí, hermano, quiero que mires es cómo la vida, y quiero que la veamos en detalle, quiero que tú la veas en la Biblia, cómo el avance de Raquel fue paulatino. Comenzó con rivalidad y ¿sabes cómo termina? Con mucha tranquilidad, con mucho gozo y con mucha gratitud. ¿Que acaso la vida del cristiano no debe ser una vida que vayamos avanzando en carácter? Que vayamos avanzando en madurez, que vayamos avanzando en entendimiento, que vayamos dejando la rivalidad, la competencia, la envidia, la falta de perdón, la confrontación, y podamos llegar al punto de tener satisfacción, tranquilidad en nuestra vida, en nuestra relación con Dios.
Vamos a darnos cuenta, hermano, cómo la menos deseada, la menos favorecida, la que parecía que no merecía nada, fue la más fructífera. Esa es la iglesia, hermano. ¿Sabes cuál es el recelo que le tiene el mundo a la iglesia? Que la iglesia sigue creciendo. La persiguen, la maltratan, la aborrecen, la desprecian y la iglesia sigue creciendo. Mira lo que dice la palabra en Génesis 29:31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Solo eso. Vio Dios que Lea era aborrecida y le concedió hijos. ¿Quién le concedió hijos a Lea? Dios. ¿Quién le concede a la iglesia crecer, avanzar, fructificar? Es Dios. Pero por supuesto, hermano, que hay una participación, porque aunque fue Dios quien le concedió hijos, Lea participó. Esa es la santidad, hermano. La santidad viene de Dios por medio del Espíritu Santo, porque ¿cuál crees tú que sea la labor más importante del Espíritu Santo? Esa, santificar. ¿Por qué se llama Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad? Porque da santidad, porque santifica. Esa es su labor central. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida es santificarte. Y si en el proceso ocurren otras cosas prodigiosas, está bien. Pero lo más importante para el Espíritu Santo es que tú y yo seamos santos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Perdón, no pierdas el capítulo 29 de Génesis. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es un versículo muy importante. Hebreos capítulo 12, ¿ya estás ahí? Versículo 14. Dice así, lo voy a leer. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz con todos y la santidad. Entonces, hermano, la santidad y la paz van de la mano. Hermanos, la paz ya nos la dio Jesús. En el momento en que Él murió por nosotros y nos fue revelado, la palabra dice que fuimos reconciliados. La ira del Padre se apartó y ahora tenemos paz con Dios. El velo se rasgó y se abrió el camino para tener paz con Dios. Eso lo hizo el Señor. Buscar la paz para con todos. Y ahora, gracias a esa paz, podemos tener paz también con nuestros hermanos. Hemos sido llamados a ser pacificadores. Pero después dice, y la santidad. ¿Y sabes algo? La santidad también la hace el Espíritu Santo. Sin embargo, nos dice, búscala. Entonces nuestra voluntad participa. Aunque el Espíritu Santo está dispuesto todo el tiempo, Él es la persona de Dios, Él es el carácter de Dios que está dispuesto a darnos santidad. Dice la palabra, búscala. Busca esa santidad. Y eso, hermano, es lo que el trabajo del camino de Lea nos va a enseñar en esta hora. De alguna manera te vas a dar cuenta cómo Lea buscó la paz y buscó la santidad. Entonces la historia de Lea es el proceso de santificación. Pon atención. La historia de Lea o la historia de los hijos de Lea, vamos a encontrar ahí el proceso de santificación o transformación que tuvo Lea, que pasó toda su vida en ese proceso. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de santificación? Toda la vida, hermano. ¿Quieres saber exactamente qué es santificación? Ven los miércoles. ¿Quieres saber exactamente qué significa todo el concepto de santificación? Ven los miércoles, hermano. Por lo pronto nada más te quiero adelantar que santificación no significa ser perfecto. Santificación no significa no cometer errores. No. Santificación significa apartarse
consagrarse. Eso es lo que significa apartarse para alguien o consagrarse para alguien. Ese es el concepto de santidad, no perfección, no cometer errores. Es cuando tu tiempo, tu mente, tu corazón está enfocado, está anhelante, está compenetrado en alguien o en algo. Esto es santificación. La iglesia entonces ha sido escogida igual que Lea. ¿Pero para qué? Para dar fruto igual que Lea. La iglesia ha sido escogida ¿para qué? Para avanzar, para crecer, para santificarse igual que Lea. Fuimos escogidos no para quedarnos en el anonimato, no para quedarnos impávidos, no para quedarnos inertes, no para quedarnos inmóviles. La iglesia ha sido escogida para moverse, para dar fruto. Pero cuando estamos inmóviles, solo porque va a cantar un grupo que no me gusta, van a ir aquellos de la denominación que no me parece correcta, solo por esas cosas, hermano, somos una iglesia, hermano, que no está cumpliendo con el llamado que Dios nos ha hecho de movernos. Y Dios nos ha llamado a movernos en la casa, a movernos en la escuela, a movernos en el trabajo, a movernos en nuestro vecindario, a movernos en nuestra relación incluso con nosotros mismos. Mira lo que dijo Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vosotros, estoy leyendo el capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí. ¿Ya entendiste? Vosotros no me escogisteis a mí. ¿Quién está hablando? Dios, claro, porque Jesús es Dios. Vosotros no me escogisteis a mí. O sea, más claro. ¿Cómo es que todavía muchos siguen peleando? No, yo escogí a Dios. No, yo tuve que ver para llegar a Dios. Jesucristo es claro, es contundente. Vosotros no me escogisteis a mí. Eso es la gracia salvadora. Sino que yo os escogí a vosotros. Claro, dale un aplauso a la gracia que nos salvó. Pero ¿para qué nos escogió? Yo te escogí porque muy guapo, muy bonito, muy creativo, muy especial, para que te ponga de adorno. No, ni bonitos, ni especiales, ni atractivos. Vil y menospreciado, pero nos escogió Él, bendito sea su nombre. Y os designé, vaya, viene después de la salvación, viene algo más. Nos designó, nos destinó, nos promovió, nos envió. Así que un cristiano no nada más es salvo para decir, yo tengo una religión diferente. Yo soy de un movimiento distinto. No, hermano, no nos escogió para que nos sintamos orgullosos de nuestra denominación o de nuestra religión. Nos escogió para una misión. Y os designé para que vayáis y deis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esta segunda parte les gusta a todos los cristianos. Para que todo lo que pidáis en mi nombre os lo conceda. Sí, Padre, concédeme mis caprichos. Sí, Padre, concédeme mis anhelos. Sí, Padre, me concédeme mis deseos. No. Primero entiende. Antes de pedir, tienes que dar fruto. Porque cuando des fruto, vas a pedir al Padre conforme a su propósito y no más conforme a nuestros propios deseos. El que entiende que ha sido enviado para dar mucho fruto, va a estar en ese proceso de santificación, de consagración, que cuando le pida algo al Padre, no va a ser, Señor, dame un carro nuevo, sino va a ser, Señor, toca el corazón de mi hermano que está perdido. No va a ser, dame un trabajo mejor, sino va a ser,
permíteme dar más testimonio en el trabajo que tengo hoy. Porque va a estar enfocado en dar fruto, no en complacerse a sí mismo. Pero cuando uno no está consagrado al Señor, hermano, piensa uno en uno mismo primero. Piensa de manera egoísta en uno. Cuando uno está consagrado al Señor, va a tener un hijo y dice: Señor, que este hijo te sirva. Pero cuando uno no está consagrado al Señor y va a tener un hijo, dice: que este hijo tenga un buen trabajo para que me mantenga cuando yo esté viejo. Por eso el Señor dice: cuando ustedes estén consagrados y den fruto, pidan al Padre, porque van a pedir con un corazón santificado. Entonces tenemos un llamado a ser santos y dar mucho fruto, porque ya fuimos escogidos. El apóstol Pablo lo reafirma en Efesios capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 8. Porque antes, capítulo 5 de Efesios, versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz, hay un fruto, consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Hermano, somos hijos de la luz. El Señor nos ha venido a decir: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de la cama, sino se pone en un lugar alto, ¿verdad que sí? Y ahora el apóstol Pablo nos dice: ¿por qué sois hijos de la luz? Porque Jesús los escogió. Pero sois hijos de la luz porque Jesús los escogió. ¿Para qué? Para que deis fruto. Y ese fruto es bondad, justicia y verdad. Entonces es carácter, es transformación. Antes eras hijo de las tinieblas y solo maldad había. Hoy tienes bondad por los demás. Antes eras hijo de las tinieblas y eras injusto, vengativo y ventajoso. Hoy tienes justicia. Antes eras hijo de las tinieblas y te deleitabas en la mentira, en el engaño, en la oscuridad, en los placeres mundanos, pero hoy en la verdad. Entonces, si hay un llamado de Dios al cristiano, no nada más a regocijarse porque hemos sido escogidos, sino también a que haya un avance en nuestro caminar porque estamos siendo santificados. Entonces, hemos sido llamados a ser una iglesia que da fruto. Y hablar del fruto es otro tema muy largo, hermano, pero quizá tenemos que decir algo rápidamente por aquellos que se preguntan: bueno, ¿y qué es fructificar? Hermano, debemos que entender que dar fruto es solo para los escogidos. Nadie que no es escogido puede dar fruto. Nadie que no es escogido puede dar fruto. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. ¿Quieres conocer a un escogido? Va a dar fruto, aunque sea pequeñito, aunque no sea muy abundante, pero va a dar fruto. Los escogidos no pueden dar fruto. Por eso, hermano, es que algunos consideran que no es suficiente decir que somos salvos solo porque hicimos una oración de fe. Algunos consideran que no es nada más decir: Señor, sálvame, perdona mis pecados, sino que hay que esperar a ver que haya fruto. Porque si esa oración fue hecha con el corazón, de manera genuina delante de Dios, va a haber fruto. Va a haber fruto. Porque el fruto es lo que va a certificar nuestra salvación, no la oración. Por eso sí, regocijémonos cuando alguien ora y dice: perdona mis pecados, te reconozco como Señor y Salvador. Regocijémonos porque estamos ante la posibilidad. Gracias. Y por la fe podemos decir que esa persona es salva. Sin embargo, la certificación va a venir cuando se produzca el fruto. Por eso yo te pregunto: ¿y está ocurriendo fruto en tu vida? ¿Hay fruto que certifica que realmente eres salvo? Ahora, para dar fruto, lo primero que tiene que ocurrir es ser injertado en la vid. Es lo que dice Pablo a los romanos. Tenemos que ser injertados en la vid. La vid es Jesucristo, Él es la vid verdadera. Y una vez que estamos injertados en la vid, que es Cristo Jesús, ahora sí podemos dar fruto. Y el resultado, hermano, del fruto va a ser para preservación del árbol o de la planta y para beneficio de los demás. Es decir, cuando el árbol produce fruto, ese fruto tiene semilla y esa semilla va a caer a tierra y va a producir más árboles.
pero también va a beneficiar a otros, animales y personas, con su dulzura, con sus nutrientes. Entonces un fruto fortalece al árbol y beneficia a los demás. En la iglesia, ¿cómo podemos saber que está habiendo fruto? Cuando nosotros fortalecemos el árbol, es decir, glorificamos a Cristo, le damos gloria al Señor, expandemos el reino de Dios, es decir, somos hombres y mujeres que honran a la vid, que es Cristo y el reino de los cielos. Damos testimonio de Cristo, damos testimonio de que somos una iglesia cristiana, ok, pero también beneficiamos a otros. ¿Cómo? Llevándolos a la verdad, llevándolos a la vida eterna. Si esto está ocurriendo, estamos dando fruto. Pero si nosotros nos avergonzamos de Cristo, no damos testimonio de Él, nos da pena decir que somos cristianos, no estamos dando fruto. Si nosotros, en vez de honrar a Cristo con nuestra forma de actuar, de hablar, de vivir, de vestir, etcétera, nos comportamos como el mundo, no estamos dando fruto. Si nosotros, en vez de honrar a la iglesia, hablar bien de la iglesia, bendecir a la iglesia, de alguna manera decir que estamos agradecidos de que somos parte de la iglesia de Cristo, al contrario, hablamos mal de nuestros hermanos, nos burlamos de ellos, los criticamos, a veces sin tener todos los argumentos, no estamos dando fruto. En redes, hermanos, se ha dado una ola de personas que hablan mal de otras iglesias, que hablan mal de otros ministros, y no estoy hablando de cuando se denuncia el error, no estoy refiriéndome a cuando se denuncian las herejías que le hacen daño a la iglesia. Yo creo que eso tenemos que hacerlo, no solo lo creo. La Biblia nos dice que debemos denunciar y exhibir las enseñanzas de las tinieblas, pero a veces hablamos o se habla mal de hermanos solo por su forma de vestir o por su forma de predicar. Yo creo, hermano, que eso, en vez de ayudar, denigra la obra de Cristo y es falta de fruto. Entonces, hermano, el fruto también tiene que ver con honrar lo que Dios ama, y Dios ama a su esposa. Si usted habla mal de mi esposa, usted tiene un problema conmigo. De la misma manera, si usted habla mal de la esposa de Cristo, usted tiene un problema con Cristo. La iglesia entonces fructífera es la que es transformada para ser la luz y la sal que Cristo dijo que tenía que ser. El apóstol Pablo, hermano, fue más exhaustivo a los Gálatas. Tú conoces este texto. Fue más exhaustivo, más amplio cuando les dijo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la fructificación, hermano, es la demostración de la superioridad de la obra de Cristo por encima de la ley. Pero mira la segunda parte de Gálatas 5, 22 al 26. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la santificación, donde la voluntad participa. Porque si bien es el Espíritu Santo el que nos hace la obra, nosotros participamos con entendimiento para crucificar la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque todo esto no refleja fruto, refleja todo lo contrario. Y también el apóstol Pablo nos recuerda que el resultado de este fruto en nuestra propia vida es para beneficio de uno mismo. Pon atención, Filipenses 4:17 dice, pon atención, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Entonces Pablo dice, el fruto no nada más ayuda a los demás, también te ayuda a ti. Cada vez que tú participas en la obra, cada vez que tú sacrificas tu carne o haces morir tu carne, cada vez que tú peleas contra las pasiones terrenales, cada vez que tú sometes tu propio corazón al señorío de Cristo, te estás ayudando a ti mismo. Así que el fruto, pon atención, es el resultado beneficioso para el árbol, es decir, Cristo y su evangelio. Para otros, los que comen del fruto o los que reciben el beneficio del fruto, pero también para uno mismo.
Y el fruto es la evidencia de la santificación. ¿Escuchaste? No los dones. Los dones son las herramientas, pero el resultado de la santificación es el fruto. Aunque los dones son parte de lo que el Espíritu hace y sabemos lo que la Biblia dice al respecto de que todos los dones deben de moverse en la iglesia, se ha hecho un sobreénfasis en que los dones son la evidencia más grande del Espíritu Santo, y no, el propio doctor Otoniel decía: Cristo en su venida viene por fruto, no por dones. Por eso el apóstol Pablo en Corintios 13 dice: y si yo hablar en lenguas humanas o lenguas angélicas y no tengo amor, y si yo fuera como címbalo que resuena, es decir, mi palabra fuera tan glamorosa, tan resonante como un címbalo, pero no tengo amor, entonces lo que Pablo está diciendo, ¿qué cosa es? Al final del capítulo 13 dice: y al final 3 cosas van a permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de estos es el amor. ¿Qué es lo que está diciendo? Al final lo que va a permanecer es el fruto. Porque todo pasará, las lenguas pasarán, las profecías cesarán, los milagros se acabarán. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga el Señor, hermano, en su gloria. Yo no creo que eso haya terminado. Yo no creo que eso haya acabado. Todavía necesitamos los dones. ¿Cuántos dones? Todos los dones. Pero también sé que un día van a terminar cuando el Señor venga, porque cuando Él venga ya no vamos a necesitar herramientas para hacer la obra. Pero sin embargo el fruto tiene que ser cosechado. Y el fruto va a ser nuestra santificación. Ahora, esta santificación tiene un proceso. La semana pasada te hablaron acerca del proceso del discipulado. Pero el proceso de discipulado está de la mano con el proceso de la santificación. Vuelvo a recordar, pon atención. Primero fuimos regenerados, después justificados o salvos por medio de Cristo, pero ahora estamos siendo llamados a ser santificados. Esto es, a dar mucho fruto. Te tiene que quedar claro que este proceso de santificación no es absoluto. Ahora somos santos por la fe a través de la sangre de Jesús. Y aunque ya somos santos por decreto, todavía no somos santos de hecho. Se nos ha dado un decreto en la sangre de Jesús, por lo cual ahora somos llamados santos. Y el Señor nos llama sus santos. Santo no es el que hace milagros ni el que tuvo una vida recta. Eso es basura católica. Santo es el que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Amén. Pero ahora, después de la santificación por decreto o por derecho, viene la santificación como un proceso a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, esta santificación progresiva va a suceder durante toda nuestra vida. ¿Cuánto tiempo dura la santificación? Toda la vida. Y va a ser imperfecta. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero esta santificación el Señor va a trabajar con nuestra alma. Y cuando hablo de nuestra alma, hablo de esa parte espiritual donde está nuestra manera de pensar, donde están nuestras emociones y donde están nuestras decisiones. Porque nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestro ser espiritual tiene pensamientos y no siempre son buenos. Tiene emociones y no siempre son nobles. Y toma decisiones y no siempre son las más correctas. Por eso la santificación va a trabajar con esta parte constante de nuestro ser dentro de nuestra vida espiritual. Este trabajo gradual o progresivo de santidad también le podemos llamar consagración, dedicación. Y este avance nos lo modela Lea. Lea es una figura perfecta en el Antiguo Testamento de este trabajo de la santificación progresiva, porque empieza rechazada para luego ser escogida por el Padre y después introducida a su plan para ser esposa. Y en ese trabajo, en ese plan,
Dios empieza a trabajar con ella en su carácter. Empieza a trabajar con su pasado. Empieza a trabajar con sus sentimientos de autodesprecio. Empieza a trabajar con sus envidias, con sus rivalidades. Esta santificación en la vida de Lea va a trabajar con sus miedos, con sus temores, con sus angustias, con sus tristezas. Esta santificación Dios va a trabajar con sus inseguridades. Y conforme vamos viendo el trabajo de la santificación de Dios en la vida de Lea y cómo Lea va a ir participando en este proceso, Lea va a dar fruto. ¿Cómo? Con cada uno de sus hijos. Y conforme va teniendo hijos, ella va a crecer en entendimiento. Ella va a crecer en convicciones. Ella va a crecer en fe. Va a crecer en expresión delante de Dios. Va a crecer en compromiso. Va a crecer, hermano, en mansedumbre. Hasta llegar al momento de llegar al último de sus días y va a morir con toda la paz, pero también con toda la satisfacción de ser digna de estar a la par del nombre del patriarca Israel. Veamos entonces este proceso en la santificación de Lea. Génesis 29:32. Génesis 29:32. Génesis 29:32 dice así. Déjenme ver si es correcto. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Rubén, gracias. Rubén significa ved o mirar, un hijo. Eso significa Rubén. Miren, un hijo. Eso significa. Y Lea dice en este pasaje, Dios me ha visto y conoce mi aflicción. Esas fueron las palabras exactas de Lea. Cuando está diciendo eso, está reconociendo la gracia de Dios. Nadie me vio, nadie me miró, nadie me valoró, nadie me apreció, pero Dios sí me vio. Cuando nadie me vio, el Señor me miró. Dios nos ha visto, hermano. Dios nos mira en nuestra aflicción. Y cuando Él nos miró, Él nos escogió. Mira, hermano, si Dios no te mira, tú y yo estaríamos todavía vagando en nuestros delitos y pecados. Lea se sintió bendecida de que Dios la miró. Y fíjate cómo dice, Dios me miró. Sin duda, sin duda, sin duda, ahora mi marido me amará. ¿Sabes por qué te ama el Padre? Porque el Hijo te miró. ¿Sabes por qué el Hijo te ama? Porque el Padre te miró. Nosotros somos amados por Él porque Él nos amó primero. Hoy tienes que tener seguridad, Dios te ama. Porque el Padre te miró. Porque Dios te miró. La canción de Dani Berrios que platicábamos hace semanas es este pasaje hecho canción. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me miraste cuando nadie me miró. Nos escogió, nos eligió. Mira, hermano, como cuando uno va a un centro comercial a comprar algo y entre tantas cosas que tú miras, escoges una. ¿Cuál escoges? La que miraste primero. O quizá pones más atención y la que pusiste tu mirada ahí, esa. ¿Cuál es la razón? Porque entre tantos jitomates escogiste ese.
fue el que miraste. ¿Y qué miraste? Nosotros escogemos al revés de Dios, porque nosotros miramos el más bonito, el más brillante, el más limpio, el menos aguado. Pero Dios no, Dios escoge al revés. Pero lo que miraste, eso escoges, pues también Dios. Y Dios decidió mirar lo vil y despreciado. Eso fue lo que miró y Él nos escogió. Y ahora podemos tener seguridad de que somos amados. ¿Por qué? Porque Él puso sus ojos sobre nosotros. Jesús le dijo a Natanael en Juan capítulo 1, 48. Natanael, hermano, el discípulo de Jesús, que estaba debajo de un árbol, vino a Jesús y Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Porque Jesús le dijo: he aquí, Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces dijo: ¿cómo me conoces? Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 48, Juan 1. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Yo te vi. Hermano, qué bendición saber que cuando nadie nos ve, Él nos mira. Que cuando nadie nos aprecia, Él nos aprecia. Hermano, el principio de la vida cristiana es entender esto. El principio de la vida cristiana es entender que Él me miró cuando nadie me valoraba, nadie me apreciaba. Él me miró. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya viste para qué te escogió? Esto es la gracia bien entendida. Esto es la gracia bien documentada en la Biblia. Así que no te quedes con ese engaño de, los que creen en la gracia dicen ya soy salvo para después hacer lo que quieras. No. Nosotros, los que amamos la gracia bíblica, entendemos que hemos sido vistos y escogidos por Dios para ser santos y sin mancha. Eso se llama dar mucho fruto. Entonces, el primer paso de la santificación progresiva es entender la salvación. Él nos salvó, nos llama por la fe, y cuando por la fe creemos en Él, somos salvos. Entonces, el día en que tú reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador, el día en que tú dijiste: basta ya de mi vida pasada, hoy camino por Jesús, para Jesús, por su amor, no más al infierno, sino al reino de los cielos, no más para el mundo, sino para mi Cristo. En ese día comenzaste a ser salvo. Esta es la salvación por derecho. Porque Cristo te salvó, tú puedes ser llamado santo. Pero una vez que ya somos salvos, el Señor quiere tener comunión con nosotros. Mira Génesis 29:33. Concibió de nuevo Lea y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto el Señor me escuchó, que soy aborrecida, me ha dado este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Dios me ha oído aun cuando fui aborrecida. Lea reconoció que Dios la escucha. Lea reconoció que no nada más la vio, sino que la escucha. Hermano, muchos son afligidos porque no tienen quien les escuche. Pero cuando venimos a Jesús, ¿por qué será que el primer paso que nos invita a la palabra, según Romanos 10:9-10, es hablar? Y todo el que orare o confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque el primer llamado es a tener comunión. El primer llamado es: Dios te dice: yo te escucho. Señor, dijeron los discípulos, enséñanos a orar. ¿Por qué no le dijeron enséñanos a hacer milagros? ¿Por qué no le dijeron enséñanos a levantar muertos? Enséñanos a multiplicar el pan. Y esto es lo que muchos piden. Pero los discípulos, que estaban entendidos de que si el Señor no los llama, seguirían en sus oficios mediocres, le dicen enséñanos a orar. ¿Qué vieron en la oración de Jesús? Que dijeron: yo quiero que Dios me escuche cuando hable. Hermano, Jesucristo les enseñó a orar y les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Intimidad.
cercanía, comunión. El paso en este proceso de la santificación es saber que el Señor nos escucha y que cuando nos escucha, Él nos entiende y nos responde. No siempre como queramos, pero nos responde. La fuerza de la comunión, la fuerza de la devoción, la fuerza de la oración, hermano, es parte de la santificación. Muchos dicen, ¿cómo me puedo santificar? Comienza orando. El proceso de la santificación, a veces pensamos hacer grandes cosas, como se le dijo a Naamán: ve y sumérgete 7 veces. Y Naamán dijo: ¿qué? Pensé que me iba a pedir algo más difícil. Hasta que el siervo del leproso le dijo: bueno, si te hubiera pedido algo más difícil, ¿lo hubieras hecho? Bueno, pues haz lo sencillo, y lo que sencillo es: ve al Jordán y sumérgete 7 veces. Bueno, el Señor te pide algo que es sencillo, aunque tú y yo sabemos que es difícil. Porque el Señor te dice: ora más. Revisa cómo está tu oración, pastor. ¿Eso me va a hacer más santo? ¿Qué querías que te dijera algo más difícil? Dios te dice: te escucho, habla con Él. Mira cuánto valoró Lea y dijo: Dios me escucha, Dios me escucha, Dios me oye. ¿Por qué los cristianos no entendemos que Dios nos escucha? Aunque no sepas cómo orar, aunque piensas que solamente balbuceas, Pablo dijo: yo no sé orar, y cuando no sé más que decir, sé que el Espíritu Santo intercede por mí. Pero Pablo dice eso cuando ya no sabe qué decir. Ora todo el tiempo, aunque sea breve tu oración, pero ora. Cuando te levantes, siéntate en la orilla de tu cama y di: Señor, gracias porque hoy veo el nuevo día. Si no sabes más que decir, eso está bien. Cuando vayas a tu trabajo, hermano, cierra tus ojos o mientras vas manejando y dile: Señor, hoy tengo un compromiso, hoy tengo un negocio, hoy tengo un proyecto, ayúdame. Si no sabes más que decir, eso está bien. Cuando te sientes a comer y no sabes más que decir: Señor, bendice el plato de pan, el plato de sopa, el plato de lentejas que tengo. Si no sabes más que decir, eso está bien, pero ora. Y si estás trabajando y oras en tu trabajo, no te avergüences que la gente se dé cuenta que tú sabes orar, aunque sea simple, aunque sea sencillo. Cuando estés en un restaurante público, hermano, yo ya no veo tantos cristianos orando en los restaurantes como antes. Como que los jóvenes cristianos de hoy les da pena y vergüenza orar por sus alimentos. Hermano, uno de los momentos más sublimes que yo viví, estando con el doctor Otoniel en Guatemala, fue en un restaurante, hermano, donde después de él compartirnos algunas ideas, el Espíritu Santo lo conmovió y él comenzó a llorar y nos dijo: perdónenme, hermanos, pero necesito orar. Y comenzó a orar, y nosotros, los pastores que estábamos en esa mesa, comenzamos a orar, hermano, y el restaurante estaba lleno. Y fue como una cápsula del Espíritu Santo que nos envolvió. Solo orando, hermano. Te invito y te reto a que cuando vayas a un restaurante, vayas a un tianguis, ora. Hermano, no voy a olvidar el día que en una taquería, parados, hermano, comiendo tacos, oramos por los alimentos. Y después de orar, fue una oración sencilla: Señor, bendice los alimentos que nos das en tu nombre, amén. Pero al final el taquero se nos quedó viendo y nos dijo: jamás en todos mis no sé cuántos años de taquero había visto que alguien diera gracias por mis tacos. Fue todo lo que dijo el hombre. Pero causamos una impresión. Hermano, ora por tus hijos, aunque sea una oración de: Señor, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Ora por tu esposo, por tu esposa, aunque ni siquiera te escuche. No pienses que tienes que hacer oraciones largas y estructuradas. Jesucristo mismo dijo: ustedes no piensen que por sus oraciones largas y en las esquinas van a ser oídos solo por eso.
Habrá momentos de oraciones largas. Habrá momentos en que tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu ser entero y quizá las circunstancias te lleven a 1 hora, a 2 horas. Que Dios bendiga ese momento sublime. Pero el punto, hermano, es que Lea dijo: Dios me oyó en mi aflicción. Juan Wesley dijo: ora, ora más. Y cuando no tengas ganas de orar, ora más, porque de eso depende tu vida. Cuando estés enfermo, ora. Cuando tengas un examen en tu escuela, ora. Cuando tengas miedo porque vas a pasar una prueba, ora. Cuando estés confundido porque está pasando algo que no entiendes en tu propia vida, ora. Eso es santificación. Si piensas que ser santo es hacer grandes obras, grandes prodigios, predicar de una manera fabulosa, la santificación comienza en la oración. Si tú eres salvo, debes orar. Juan, una vez más, en la primera de sus cartas, capítulo 5, dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Génesis 29:34. Concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso el nombre de Leví. Y Leví significa adhesión, adherir o unión. Dios me va a unir a mi marido, fue lo que dijo Lea. Dios me va a unir a mi marido. ¿Quién es el marido? ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Y hoy, hermano, el cuerpo de Cristo está representado ¿en dónde? En su iglesia. Así que la esposa tiene que adherirse a Cristo. Pero Cristo ha dejado a la iglesia. Lea reconoció que solo por el Señor podía estar unida a su marido. Así nosotros, por su gracia, estamos unidos a Cristo. Pero debemos dar un paso, y en ese paso saber que debemos estar congregándonos. Cuando estamos unidos en la congregación, estamos unidos a Cristo. Cuando estoy unido con mis hermanos en la iglesia, estoy unido a Cristo. Eso es lo que Pablo dice en Corintios 11. Discernir el cuerpo de Cristo en la Santa Cena no es ver el pan y el vino. Discernir el cuerpo de Cristo es saber que todos mis hermanos somos uno en Cristo Jesús. Pablo le dijo a los Corintios en primera carta 1:10: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo padecer. Cuando tú te unes a tu iglesia local y a la iglesia universal, ¿qué es lo que vamos a hacer el próximo sábado? Te estás santificando. A veces pensamos ser santo es no cometer errores, nunca fallar. Pero la santidad comienza cuando tú te unes con tus hermanos, porque tienes que soportar, porque tienes que controlar, porque tienes que tener dominio propio, porque tienes que aceptar. Y en esa aceptación, hermano, es reconocer que Cristo está en todos. Leví, que por cierto, del linaje de Leví vino el sacerdocio, es reconocer que todos somos uno delante de Dios. Entonces, Dios me miró, me escogió para ser salvo. Dios me oyó, quiere que le hable, que tenga comunión con Él en oración. Pero Dios me une a mi marido. Dios quiere que me reúna en un mismo sentir, en un mismo padecer. Cada vez que tú juzgas, criticas y violentas a tus hermanos, estás perdiendo santidad. La santidad es aceptarnos, reunirnos, congregarnos. Mira lo que dice Hebreos 10:24: y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más que el día se acerca. Cuando estamos juntos nos exhortamos.
Cuando estamos juntos, si vemos que cometemos algún error, nos ayudamos. Entonces, hermano, es importante congregarse. Quizá para muchos el congregarse no tiene nada que ver, pero el Señor nos enseña. Congregarse te santifica, te ayuda a llevar fruto. Dios nos llama entonces a congregarnos y ser parte de su cuerpo. Génesis 29:35 dice: concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá. Judá significa alabanza o alabado. Y Lea dijo: alabaré al Señor. Alabaré al Señor, ¿por qué? Porque Él me miró y me escogió. Alabaré al Señor porque puedo hablarle y Él me escucha. Alabaré al Señor porque Él me ha aceptado y me ha hecho uno con mi esposo, con el cuerpo de Cristo. Entonces Él me mira, Él me oye y soy parte de su cuerpo. ¿Cómo no voy a alabarlo? ¿Cómo no voy a exaltarlo? Los dos primeros hijos, yo miro una Lea todavía medio triste. Dios me miró cuando nadie me miró. Dios me escuchó cuando nadie me oyó. Ya para el tercer hijo empieza a tener un poco más de entusiasmo. Oh, Dios me ha hecho uno con mi esposo. Pero yo para el cuarto dice: ¡ja! Dios merece todo de mí. Me ha dado más de lo que yo merezco. Ha hecho más de lo que yo esperaba. Le entrego todos. ¿Sabes qué es alabanza? La alabanza es el reconocimiento a través de expresiones de lo que alguien más es o ha hecho. No hay alabanza sin expresión, hermano. No existe nada de alabo por dentro. No. La alabanza se expresa o no es alabanza. El Señor se regocija en la expresión de su pueblo. No venimos aquí solo porque tenemos una religión diferente. Venimos aquí porque el Señor te miró y te escogió. Estamos aquí porque Él te escucha en el nombre de Jesús. Estamos aquí porque eres parte de su pueblo. Lea entonces, fluye en libertad, en fuerza, por la gracia, por el favor, por el amor recibido. Todas las emociones se expresan. Mira lo que dice Efesios 1:5. Él nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos ha impartido en nosotros, sobre nosotros, en el amado. Nos escogió, nos miró, nos escuchó, nos seleccionó, nos llamó, nos impulsó, nos ha traído a su iglesia para una cosa: para la alabanza de su gracia. En este punto, hermano, bueno, vamos 4 puntos. La iglesia que se santifica sabe que es santa porque es salva. La iglesia que se santifica ora. La iglesia que se santifica en ese proceso de santificación se congrega y se une a su iglesia. La iglesia que se santifica adora. En la manera en que cada quien entienda la adoración, porque quizá alguien, su expresión de adoración puede ser un poco más pasiva, pero con todo su ser. Eso está bien también. El que levanta manos y es muy expresivo, pero lo hace con todo su corazón, está bien. Quizá el que solamente está en su lugar de una manera más introspectiva, sintiendo el calor y el amor de Dios, también está bien. Pero el asunto, hermano, es que no puedes quedar impávido. La santidad necesita expresión. En ese momento Lea dice, pero Dios dice: no, Lea, vamos un poco más. Porque ahí pasaron varios años, no sabemos cuántos, antes de que Lea tuviera otro hijo. Pero después de muchos años, después de que las dos concubinas tienen hijos, en esa rivalidad, mira, empieza a haber rivalidad. ¿Y sabes por qué Raquel empezó a rivalizar con Lea? Porque Lea estaba dando fruto.
Hermano, ¿sabes cuál es el árbol que más se apedrea? El que tiene más fruto. Así que cuando hay una iglesia que se sabe segura de quién es porque Dios la miró, se sabe salva. Yo no sé por qué me he encontrado con hermanos que cuando me dicen, ¿estás seguro de tu salvación? Bien seguro. ¿Y estás seguro que no vas a perder tu salvación? No, porque está en las manos de Cristo. No, no puede ser que creas eso. Se enojan conmigo, hermano, porque les digo que estoy seguro en quién me ha salvado. Algunos hasta se han ido de la iglesia porque les he dicho que nadie me va a arrebatar mi salvación. Si estuviera en mi mano, mañana la pierdo, como pierdo las llaves, como pierdo mis lentes, hermano. Pero como está en las manos de Jesús, ¡ja, ja! ¿Quién va a arrebatar? Por eso, como dijo Pablo, mi depósito está seguro en Cristo Jesús. ¿Quién sabe eso, hermano? Se goza. Disfruta el cristianismo. Y muchos van a rivalizar contigo cuando te vean gozoso, cuando te vean con fe, cuando te vean con seguridad, cuando te vean con gratitud, cuando te vean que estás orando, o aunque no te vean que estás orando, se vea el fruto de tu oración. Se van a enojar contigo. ¿Sabes qué? Hay muchos que se molestan con los que expresan su gratitud a Dios de la forma que sea, ¿eh? Hay quienes no quieren que te expreses. Hay quienes dicen, no, es que las emociones, como que las emociones. Espérame, Dios tiene emociones. Es que eso de las emociones, una cosa es ser emocionalista, creo que ahí hay un peligro, pero cuando es una emoción que tiene razón, Dios me miró, Dios me escuchó, Dios me ayudó, Dios me reprendió, Dios me corrigió, tengo razones. Vaya, entonces el entendimiento produce una emoción. Si te diste cuenta, Judá es el cuarto. La emoción no va por delante, va por delante el entendimiento. Dios me miró. La comunión, Dios me escuchó. El hacerse uno, el compartimiento con los demás, soy uno con mi iglesia. Entonces viene la expresión. La expresión tiene que venir después del entendimiento. Si no, podemos ser una iglesia emocionalista. Y Dios tampoco quiere eso. Pero Lea ya estaba hasta cierto punto satisfecha, pero Dios le dice, no, muchos van a rivalizar contigo, no puedes estar satisfecha, no puedes quedarte con lo que tienes, avancemos más. Y entonces dice la palabra, Génesis capítulo 30, 17, escuchó Dios a Lea, mira qué bonita expresión, hermano, escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz al quinto hijo de Jacob. Pero te das cuenta cómo el Señor está llevando, ¿cómo se dice? La numeración, está llevando el registro numérico de los hijos de Lea aparte. Para este momento, hermano, es el hijo número, si no me equivoco, número 9 o 10. Número 9. Pero para Dios es el quinto hijo de Lea. El quinto hijo de Lea, la escogida. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isacar. Entonces Lea dice, compartí. Mira, a diferencia de Raquel, que le dio a su concubina a Jacob por rivalidad, Lea dice, yo le di mi sierva a Jacob, no por rivalizar con Raquel, sino se lo di porque Jacob quería tener más hijos. Entonces Dios le dice, te voy a dar a ti otro hijo. ¿Qué está haciendo Lea? Está compartiendo. Lea ya estaba satisfecha, tenía 4 hijos y dice, está bien, pero Dios vio que había compartido y por cuanto compartió con otros lo que tenía, Dios le dio recompensa. ¿Estás aquí, hermano?
Entonces, hermano, Lea reconoció que la recompensa viene de Dios, que cuando uno ya no espera nada, Dios nos da, que cuando uno ya no hace las cosas esperando que Dios dé algo en pago, Dios da, porque hermano, Dios no es deudor de nadie. A Dios no le gana a nadie a dar. Él es remunerador de los que le buscan. Así Dios con su iglesia, cuando su iglesia es fiel, es obediente, cuando la iglesia comparte con otros, cuando la iglesia hace lo que le toca hacer, el Señor recompensa a su iglesia. El Señor provee a su iglesia. Le da paz, le da justicia, le da gozo, le da victoria. Mira lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo Jesús, a Cristo el Señor, a quien servís. ¿Qué es esta fase de la santificación? El servicio. Dios ya me santificó, Él me escogió, ok, Él lo hizo. Dios me escucha cuando tengo comunión con Él, eso es santificación a través de la comunión. Dios me llama a ser uno con mis hermanos, me estoy congregando, eso me santifica. Hay santidad cuando nos reunimos, alabo, adoro con libertad, eso me santifica. Pero Dios dice, no te quedes ahí, ve más adelante, donde muchos no llegan, porque muchos se estancan agradecidos porque Dios los miró y los salvó. Muchos se estancan con la oración y a veces hasta se olvidan de por qué oran y pierden el aliento de la oración. Muchos se conforman con congregarse un domingo cada mes y piensan que con eso es suficiente. Muchos se conforman con alabar, cantar, levantar manos, postrarse, expresar gratitud. Pero Dios le dice a Lea, no te quedes como la mayoría. Ahí están muchos, porque brincar del cuarto al quinto lleva más tiempo, lleva más compromiso. Tienes que aceptar la rivalidad, tienes que aceptar el juicio, la crítica y no moverte. Tienes que aceptar que otros te envidien, que otros te juzguen, pero no moverte. Tienes que aceptar que otros te critiquen porque no oras o porque sí oras. Que te critiquen porque no haces ruido o porque haces demasiado ruido. Pero no te muevas, porque va a llegar tu recompensa. ¿Qué es lo que tienes que hacer mientras tanto? Sirve, comparte con otros, reparte a los demás. El servicio es un escalón muy importante en la santificación que a muchos les cuesta trabajo dar. Involúcrate compartiendo con otros lo que tienes. Involúcrate compartiendo con otros lo que tú sabes, lo que Dios te ha dado. Es ahí donde los dones del Espíritu deberían de moverse, para ayudar al necesitado, para darle consuelo al que está afligido, para darle consejo al que no sabe qué decisión tomar, para instruir al que apenas está llegando a la iglesia, para evangelizar y traer a los pies de Cristo al que no lo conoce, para ayudar en tu iglesia en la necesidad que hay, para que otros vengan a adorarlo. Comparte con otros, reparte con otros. ¿Qué te ha de Dios? Tu tiempo, tu fuerza, tu dinero, tu energía. Compártelo con otros. Dios nos llama a compartir, porque cuando tú compartes lo que Dios te ha dado, es una manera de santificarte y decir, estoy consagrado a Dios. No te bajes de la escalera del servicio. Si tú ya agarraste el arado para servir al Señor, abandona tu pecado, abandona tus taras, abandona lo que te ciega, retoma el camino, alaba al Señor, comienza a compartir, sé humilde, involúcrate. Hay santidad en el servicio al Señor. Génesis 30:19 dice, concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Yo quiero que notes cómo siempre en la vida de Lea está su marido, está su marido, está su marido, está su marido. Ese es Cristo. Tener a Cristo en la mente, tener a Cristo.
Lea estaba consagrada a Jacob, estaba santificándose a su marido. Siempre era mi marido, mi marido, mi marido. No Raquel, ya no Raquel. Ni siquiera sus hijos, era su marido, su marido. Eso es estar santificado a Cristo, por Cristo, para Cristo. Y ahora Lea dice, me ha dado una buena dote. Lo que está diciendo es, soy fructífera. Tengo muchos hijos. Mi esposo estará feliz conmigo. Cuando mi esposo vea cuánto he fructificado, estará feliz. Y yo quiero que mi esposo esté feliz porque doy fruto. ¿Quién quieres que sea feliz con tu vida? ¿Quién? ¿Por quién piensas que debes ser bueno? ¿Por quién piensas que debes de vestirte de manera correcta y modesta? ¿Por quién piensas que deberías dejar de decir groserías? ¿Por quién piensas que deberías de ser más honesto en tu trabajo? ¿Por quién piensas que deberías servir con mayor fervor a tus hermanos en la iglesia? ¿Por quién? Si es por Cristo, te estás santificando. Porque es por Cristo. Ahora Cristo estará conmigo. Porque soy para Él. Vivo para Él. Lo hago para Él. Nuestra gran alegría entonces es habitar para Cristo o habitar con Cristo. Nuestra seguridad es Él. Y ahora los frutos del Espíritu Santo son la evidencia de esa gracia que Él nos ha dado y son también la esperanza de vivir con Él en la eternidad. Mira, voy terminando ya. Mira a Lea, dice Zabulón, porque Zabulón significa casa, hogar, habitación u honor. Entonces lo que está diciendo es, mi anhelo más grande es disfrutar de mi marido en su casa. Quiero estar con mi marido en su casa para siempre. El anhelo de Lea entonces ahora es, no me voy a separar nunca más de mi esposo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Este punto es el punto de consagración donde Lea dice, quiero estar con mi marido y donde esté mi marido. Y si no está mi marido, entonces no quiero estar yo. Soy de Él, soy para Él y quiero estar siempre con Él. La paz está en el corazón de Lea. Tiene tranquilidad, tiene reposo. Ya no es la mujer afligida, triste y angustiada. Tal vez tampoco es esa mujer que se expresa con gran fuerza como cuando tuvo a Judá. Ahora es una mujer más reposada. Está en un estado pacífico, diciendo, oh, he recibido más de lo que merezco. Soy tan fructífera y mi mayor gozo es que mi esposo está conmigo. ¿Cuál es el mayor gozo de la iglesia? Que Jesús esté con nosotros. Cuando sabemos que Jesús está con nosotros, podemos tener paz. Y cuando sabemos que estaremos con Él en su casa, en la casa celestial, en su venida, podemos tener paz. ¿Sabes cuál es la iglesia más consagrada? ¿O cuál es el cristiano más consagrado? El que ya no espera nada de esta vida, sino espera todo en la vida venidera. La iglesia que está firme en su convicción de quién es su esposo, de que nada lo va a separar de ella y de que está esperando a su esposo en su venida. Por eso disfruta todo lo que tiene y está preparada para estar el día en que su esposo lo llame a su presencia. La iglesia consagrada es la que tiene la vista puesta en las cosas de arriba y no en la de la tierra. La iglesia más consagrada es la que espera la venida del Señor. Y quisiera terminar, pero no puedo terminar si no le hacemos justicia a la última hija, a la séptima, a Dina, la única mujer, así que se distingue.
Se distingue de todos los otros, solo por ser mujer. Versículo 21 dice, después, Lea dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Dina tiene dos posibles traducciones, inocencia o justicia. Cuando llega la única niña, Lea está en una situación de tanta paz. Lea ya no espera nada. Está en una situación de tanto disfrute de su esposo, de tanto disfrute de su vida fructífera. Disfruta tanto que Dios la haya escogido, que pueda hablar con Dios. Disfruta tanto de poder ser una con el cuerpo. Disfruta tanto de poder alabar a Dios en completa libertad. Está tan agradecida de poder servir y compartir con otros de lo que ha recibido. Y tiene tanta gratitud y complacencia de que el Señor le dé más de lo que espera. Disfrutando de su esposo, sabiendo que Él es su máximo gozo. Que cuando viene Dina, hermano, ella dice, ay Señor, no te mides. Una nena. Yo creo que Dina lloró mucho cuando nació Dina. Y las lágrimas con las que lloró ese día fueron más abundantes que cuando fue despreciada, cuando fue rechazada y cuando fue la no deseada. Fueron más abundantes, pero eran diferentes. Aquellas lágrimas eran de rechazo, de no saber qué iba a hacer de su vida, de no saber qué iba a pasar. Ahora eran lágrimas bien claras de que era amada, aceptada, recibida, que había un plan con ella. La no vista, la no apreciada, la que no estaba aparentemente en el plan, ahora tiene 6 hijos. Y Dios corona con una hija toda su vida tan fructífera. ¿Qué significa Dina? Si la tomamos por el nombre de inocencia, Lea ha regresado a un estado de inocencia que había perdido. Lea ha regresado a un estado de inocencia donde solo disfruta de su esposo y de Dios. ¿A qué te suena eso? Y si lo miramos por el lado de justicia, que también significa el nombre de Dina, entonces le está declarando que toda la justicia ha llegado a ella sin que ella lo merezca. Se le ha hecho justicia aún sin que ella lo mereciera. Nada hizo Lea, nada agregó Lea, nada aportó al plan, solo se dejó usar, solo rindió su voluntad, rindió sus emociones, rindió sus pensamientos, trabajó con sus áreas débiles y permitió que el Señor las limpiara, las sanara. Ahora se sabe elegida de Dios y sabe que pase lo que pase, va a estar hasta el fin con su esposo. Y cuando muere, Jacob la sepulta, y cuando llega el día de que Jacob se una a ella, o más bien de que Jacob muera, dice, me voy a unir a la escogida por Dios. Me voy a unir a la que fue rechazada, pero fue justificada. Y mi nombre va a estar junto al de ella. Dina es el punto climático máximo de la santificación. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando estemos con Él en su venida. Cuando Cristo venga en su venida, hermano, entonces la iglesia será santificada en plenitud. Regresaremos a nuestro estado de inocencia y la justicia será completa. Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deberíais ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con un intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Dina es la culminación de la santificación de Lea.
Dina es la culminación de ese estado de justificación que Dios tiene para sus escogidos. No había razón aparente para incluir a Lea, pero Dios sí tenía un plan para ella. Cuando llegue la glorificación, que es el estado final de la santificación, que ya no lo vamos a hacer nosotros, sino Dios lo va a completar, la iglesia vivirá en perfecta paz en la Nueva Jerusalén cuando seamos llamados a su presencia. De esta manera, y termino, se cumple la cadena de oro de la cual escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 29. Aquí está resumido el camino de Lea, el proceso de la santificación y el proceso que tú y yo estamos llamados a trabajar en nuestras vidas con el Espíritu Santo. Romanos 8, 29 dice: porque a los que de antemano conoció en la eternidad pasada, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pon atención, y aquí está el proceso de santificación. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Todo esto se llama gracia. Todo esto es gracia. ¿Puedes valorar tú todo el proceso de santificación a la que Dios te está llamando? Ahora piensa. Nunca más pensar que fuiste salvo por gracia para después no hacer nada. Tienes que fructificar.